Te voy a presentar las claves en el tratamiento del síndrome del intestino irritable. A ver si conseguimos que mejores tu calidad de vida con esta pequeña ayuda, además de la que tanto mis compañeros como yo te proporcionamos en la consulta. Todos los pacientes que vienen con un síndrome del intestino irritable centran sus preocupaciones en el abdomen realmente, porque es donde ellos perciben los síntomas. El gas se percibe en el abdomen, también el dolor, también las alteraciones en el hábito intestinal, tanto el estreñimiento como la diarrea, y les cuesta pensar que en este cuadro tan frecuente, benigno, pero que altera tanto la calidad de vida, haya también otros problemas no menos importantes que en algunos casos, si no se abordan desde un punto de vista terapéutico, no conseguimos, lamentablemente, una mejoría en la calidad de vida. Vamos, en primer lugar, con el intestino, con el lugar donde se perciben los síntomas, sobre todo el gas, esa sensación tan molesta, sobre todo en las mujeres, que a última hora del día eh, haga que se sientan como un embarazo a término. No menos importante es el dolor abdominal y también la diarrea, sobre todo en los casos en donde hay urgencia para ir al baño, que limita mucho la calidad de vida e incluso la vida social. Y por supuesto el estreñimiento. ¿Por qué se produce el gas? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Realmente el gas se produce en el intestino grueso. Tenemos dos intestinos, el intestino delgado que mide unos 5 o 6 metros y el intestino grueso más corto. Y en este intestino existen entre unos 30 y 50 billones con B de bacterias que son imprescindibles para una buena salud, sobre todo si las bacterias que tenemos son las adecuadas, es decir, si existe eubiosis. Pues bien, esas bacterias tienen que vivir de algo y lo que hacen es utilizan parte de los alimentos que nosotros ingerimos, sobre todo aquella parte que nuestro intestino delgado desprecia porque no tenemos enzimas para absorberlos, y lo que hacen las bacterias es fermentarlos. En el intestino grueso no hay oxígeno y ellas desarrollan su metabolismo en ausencia de oxígeno mediante un proceso de fermentación, como puede ocurrir en la elaboración del champán o de la sidra. Y en ese proceso se desprende gas. O sea que el gas realmente lo producen las bacterias como consecuencia de los procesos fermentativos. La mayor parte de los pacientes, cuando llegáis a la consulta, nos decís que hay muchos alimentos, eh, entre ellos a menudo la leche, las legumbres, determinada fruta, verdura, incluso el gluten, que os sienta muy mal, que os sienta especialmente mal. Realmente, esos alimentos que os sientan mal son alimentos ricos en FODMAPs. FODMAPs es el acrónimo de la denominación de estos alimentos que lo que contiene son hidratos de carbono y polioles fermentables. Son alimentos que en presencia de las bacterias del colon liberan mucho más gas que otro tipo de alimentos. Y obviamente cuando se evita su consumo, el paciente mejora. Y esto es uno de los pilares importantes en el tratamiento del gas fundamentalmente, pero también de la diarrea. Y por supuesto, la mayor parte de las veces hay que intentarlo, porque merece la pena. La dieta baja en FODMAPs es muy conocida, seguro que vosotros incluso ya la habéis utilizado, seguro que bien yo mismo, bien mis compañeros,
ya os la hemos explicado, y se basa en durante unas 3, 4 o 5 semanas suprimir aquellos alimentos que llevan una mayor cantidad de FODMAPs, y si el paciente mejora, eso quiere decir que la dieta tiene un protagonismo importante en los síntomas. Pero como es una dieta muy restrictiva, supone renunciar a muchos alimentos que son muy útiles, además de sabrosos, es necesario buscar un equilibrio entre encontrarse bien, con menos síntomas por gas, y al mismo tiempo ingerir aquellos alimentos que a uno le resulten apetecibles. Y por ello, después de unas 4 semanas en las que el paciente comprueba que se encuentra mejor, se utiliza una fase de reintroducción, empezando por aquellos alimentos que a uno le resultan más apetecibles, y va aumentando la dosis de forma progresiva durante 3 días con un alimento de cada vez. Si lo tolera, pues quiere decir que lo puede tomar, aunque supuestamente sea un alimento rico en fosfatos. De forma que cuando el paciente experimente con alimentos realmente con un contenido considerable en FODMAPs que tolera, al final tendrá una dieta personalizada que contribuirá también a una mejor calidad de vida. Hay alimentos, sustancias que los pacientes con síndrome del intestino irritable toleráis especialmente mal. Una de ellas es la lactosa. La lactosa es un azúcar que, como sabéis, está contenido en la leche, y aproximadamente el 25% de los ciudadanos europeos, un 50% de los latinoamericanos y un 90% de las personas de raza negra no digerimos. Nos falta un enzima que es la lactasa, que se va perdiendo a partir de los 3 años de edad, y ya no somos capaces de absorber la lactosa, con lo cual este azúcar pasa íntegro al colon en lugar de absorberse en el intestino delgado. Las bacterias lo fermentan y se produce pues, una sensación muy molesta de gas y de diarrea. Y realmente muchos pacientes con síndrome de intestino irritable no toleráis la lactosa o no toleráis cantidades importantes de lactosa. Lo propio ocurre con el azúcar de la fruta, la fructosa. También la fructosa es un azúcar que utiliza un transportador que comparte, por cierto, con otra sustancia que es un edulcorante bastante común, que es el sorbitol, de forma que, sobre todo si se consume fruta a la vez que se utiliza este edulcorante, se produce una saturación del transportador que no es capaz de pasar de la luz del intestino a la sangre toda la fructosa o el sorbitol, y se producen también esos síntomas desagradables de gas, ruidos abdominales y diarrea. Otro factor que está ahora en la mente de muchos pacientes con el intestino irritable es el SIBO. SIBO son las iniciales en inglés del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Como os decía al principio, las bacterias están en el intestino grueso en condiciones normales, entre 30 y 50 billones, pero en el intestino delgado no hay bacterias. Sin embargo, cuando un paciente tiene SIBO, también existen bacterias en el intestino delgado. Por tanto, no solo fermentan los nutrientes en el
colon, sino también en el intestino delgado, donde compiten, por cierto, en la absorción de sustancias muy importantes como la vitamina B12. Y eso puede contribuir o agravar los síntomas de los pacientes con intestino irritable. Otro alimento que se tolera muy mal, en una proporción alta de pacientes con el intestino irritable, es el trigo y otros cereales, aunque fundamentalmente el trigo. Se piensa que debido al alto contenido de gluten, pero también muchos expertos opinan que son otras sustancias que contiene el trigo que producen un efecto nocivo similar. La verdad es que muchos pacientes con intestino irritable no toleráis el gluten, aunque no padezcáis una enfermedad celíaca, y por tanto es necesario una restricción de los alimentos con gluten que no ha de ser tan drástica como en los pacientes que padecen enfermedad celíaca. Cuando existe SIBO, se utilizan antibióticos durante unos días para el tratamiento y también algunos estudios recomiendan el empleo de probióticos. Muchos pacientes, cuando se administran antibióticos, mejoran de una forma notable de los síntomas, lo cual quiere decir que el SIBO estaba contribuyendo a los mismos, aunque normalmente os encontráis con la decepción de que no tanto ni de una forma tan permanente como esperabais. El SIBO contribuye a los síntomas en el síndrome del intestino irritable, pero existen otros factores muy importantes, como vamos a comentar enseguida, que también contribuyen a los síntomas. Muchos pacientes con intestino irritable padecéis de estreñimiento, que es necesario tratar con los laxantes oportunos, que os recomendará vuestro médico. Y en esto simplemente comentar que existe la creencia de que los laxantes de herboristería o de parafarmacia son más naturales y saludables que otros que a menudo recomendamos los médicos. Los médicos solemos recomendar los laxantes osmóticos, que son aquellos que se limitan a que las heces contengan más agua, pero no actúan en la pared, en los receptores del intestino y por tanto no irritan aún más el intestino, no son adictivos, no crean tolerancia, mientras que aquellos considerados los más naturales, que son habitualmente preparados que contienen SEN, sí que producen producen tolerancia y dependencia, pues llega un momento que el paciente o la paciente, si no los toma, no tiene reflejo defecatorio, no experimenta ganas de ir al baño. Por tanto, es mejor que sigáis las recomendaciones del médico en lugar de tomar laxantes por vuestra cuenta. Otro problema que altera más la calidad de vida que el estreñimiento en los pacientes con intestino irritable es la diarrea, sobre todo con urgencia para ir y que hay que tratar con antidiarreicos, aunque ya os adelanto, a propósito de otras fisiopatologías, otras alteraciones que ocurren en el intestino irritable, que el cerebro tiene también mucho que ver con la diarrea, como lo demuestra el hecho de que personas que tienen profesiones en los que no disponen de un aseo, el día que trabajan tienen que incluso levantarse 2 horas antes para hacer 3 o 4 deposiciones, generalmente muy blandas, y luego tomarse un antidiarreico antes de ir a trabajar y están realmente agobiados, angustiados por el problema, pero a su vez esa angustia hace que el problema aumente.
porque estas mismas personas el día que descansan no van al baño, no tienen ninguna necesidad de ir al baño. Esto os da una idea de que existe algo más que el propio intestino en el síndrome del intestino irritable. Lo mismo pasa con el dolor abdominal. El dolor supuestamente se debe a espasmos del intestino grueso o delgado que el cerebro percibe y que, bueno, que produce un sufrimiento muy evidente en algunos casos. Incluso algunas mujeres llegan a tener una pérdida de conocimiento, un síncope, por la intensidad del dolor. Y vamos al segundo aspecto importantísimo en la aparición de síntomas en el síndrome del intestino irritable, que es el músculo diafragma. Pues vamos con la segunda parte, que es el músculo diafragma. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver el músculo diafragma o qué es el músculo diafragma? ¿Y qué tiene que ver con lo que me pasa a mí en el abdomen? Y en efecto, parece que el músculo diafragma no debería tener nada que ver con lo que ocurre en el abdomen, ¿verdad? Mirad, el músculo diafragma, lo tengo pintado aquí, es un músculo que separa el tórax, aquí están los pulmones, allí escondido el corazón, del abdomen. Aquí concretamente, bueno, pues vemos el intestino. Y existen dos tipos de respiración. Uno es con los músculos intercostales, es cuando cogemos aire expandiendo el tórax, aumentando el perímetro del tórax. Y otra forma de respirar es con el diafragma, haciendo que el diafragma descienda, eh, produciendo un efecto compresivo en las vísceras abdominales, pero cuando expiramos, cuando expulsamos el aire, el diafragma sube otra vez, pasa de estar, por ejemplo, aquí a estar más arriba y descomprime el abdomen. Seguro que habéis oído hablar de la respiración diafragmática, que es aquella en la que predominantemente se utiliza el diafragma. Bien, ¿qué ocurre entonces? ¿Por qué se produce ese descenso del diafragma?
Realmente no sabemos muy bien la razón, pero está demostrado que así ocurre. En las personas normales, cuando comemos, el diafragma asciende, con lo cual no nos sentimos llenos, porque seguimos teniendo mucho espacio en el abdomen, y aunque tengamos un poco más o menos de gas, realmente el diafragma no está ejerciendo ninguna presión sobre nuestras vísceras, de forma que no aumenta el perímetro de nuestro abdomen. Pero en los pacientes con intestino irritable se produce, sobre todo después de las comidas, un descenso paradójico del diafragma. El diafragma desciende e incluso aunque no aumente el gas, el paciente nota, la percepción es de que tiene la barriga, la tripa muy hinchada y molesta. No puede entender que eso no esté en relación con el aumento de la cantidad de gas. Es cierto que el gas, por ejemplo, en la ecografía no lo podemos medir de una forma objetiva. No podemos decir hay 1 litro o 1,5 litros de gas, pero sí que comprobamos muchas veces que los pacientes que están muy hinchados realmente subjetivamente tienen una cantidad de gas normal porque nos permite ver muy bien todas las vísceras. A veces mucho menos que otros pacientes que vienen por otros motivos y que realmente tenemos muchas dificultades para explorarles de una forma satisfactoria porque el ultrasonido no atraviesa el gas y tienen tanto gas que no nos permite verlo de una forma correcta. En esta imagen se puede ver mejor esta realidad, que cuando el diafragma desciende, se produce un aumento del perímetro del abdomen con el consiguiente malestar, pero cuando el diafragma asciende, si incluso distendemos en ese momento la caja torácica, se produce un aumento de la altura del abdomen, con lo cual desaparece esa sensación tan molesta de distensión. Esto quiere decir que existen mecanismos, algunos muy sofisticados como el que se presenta en esta imagen, pero que incluso la respiración diafragmática, que os la enseñaremos cómo hacerla, es muy útil para tratar este problema que es importantísimo y que realmente tiene una solución, la mayor parte de las veces, muy sencilla, y que los pacientes no contabais con ello. Todos los pacientes que vienen con un síndrome del intestino irritable centran sus preocupaciones en el abdomen realmente, porque es donde ellos perciben los síntomas. El gas se percibe en el abdomen, también el dolor, también las alteraciones en el hábito intestinal, tanto el estreñimiento como la diarrea, y les cuesta pensar que en este cuadro tan frecuente, benigno, pero que altera tanto la calidad de vida, haya también otros problemas no menos importantes que en algunos casos, si no se abordan desde un punto de vista terapéutico, no conseguimos, lamentablemente, una mejoría en la calidad de vida. Vamos, en primer lugar, con el intestino, con el lugar donde se perciben los síntomas, sobre todo el gas, esa sensación tan molesta, sobre todo en las mujeres, que a última hora del día haga que se sientan como un embarazo a término. No menos importante es el dolor abdominal y también la diarrea, sobre todo en los casos en donde hay urgencia para ir al baño, que limita mucho la calidad de vida e incluso la vida social. Y por supuesto el estreñimiento. ¿Por qué se produce el gas? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Realmente el gas se produce en el intestino grueso. Tenemos dos intestinos, el intestino delgado que mide unos 5 o 6 metros
y el intestino grueso más corto. Y en este intestino existen entre unos 30 y 50 billones con B de bacterias que son imprescindibles para una buena salud, sobre todo si las bacterias que tenemos son las adecuadas, es decir, si existe eubiosis. Pues bien, esas bacterias tienen que vivir de algo y lo que hacen es utilizan parte de los alimentos que nosotros ingerimos, sobre todo aquella parte que nuestro intestino delgado desprecia porque no tenemos enzimas para absorberlos, y lo que hacen las bacterias es fermentarlos. Eh, en el intestino grueso no hay oxígeno y ellas desarrollan su metabolismo en ausencia de oxígeno mediante un proceso de fermentación, como puede ocurrir en la elaboración del champán o de la sidra. Y en ese proceso se desprende gas. O sea que el gas realmente lo producen las bacterias como consecuencia de los procesos fermentativos. La dieta baja en FODMAPs es muy conocida, seguro que vosotros incluso ya la habéis utilizado, seguro que bien yo mismo, bien mis compañeros ya os la hemos explicado, y se basa en durante unas 3, 4, 5 semanas suprimir aquellos alimentos que llevan una mayor cantidad de FODMAPs. Y si el paciente mejora, eso quiere decir que la dieta tiene un protagonismo importante en los síntomas. Pero como es una dieta muy restrictiva, supone renunciar a muchos alimentos que son muy útiles, además de sabrosos, es necesario buscar un equilibrio entre encontrarse bien, con menos síntomas por gas, y al mismo tiempo ingerir aquellos alimentos que a uno le resulten apetecibles. Y por ello, después de unas 4 semanas en las que el paciente comprueba que se encuentra mejor, se utiliza una fase de reintroducción, empezando por aquellos alimentos que a uno le resultan más apetecibles, y va aumentando la dosis de forma progresiva durante 3 días con un alimento de cada vez. Si lo tolera, pues quiere decir que lo puede tomar, aunque supuestamente sea un alimento rico en fosfatos. De forma que cuando el paciente experimente con alimentos realmente con un contenido considerable en FODMAPs que tolera, al final tendrá una dieta personalizada que contribuirá también a una mejor calidad de vida. Hay alimentos, sustancias que los pacientes con síndrome del intestino irritable toleráis especialmente mal. Una de ellas es la lactosa. La lactosa es un azúcar que, como sabéis, está contenido en la leche, y aproximadamente el 25% de los ciudadanos europeos, un 50% de los latinoamericanos y un 90% de las personas de raza negra no digerimos. Nos falta una enzima que es la lactasa, que se va perdiendo a partir de los 3 años de edad, y ya no somos capaces de absorber la lactosa, con lo cual este azúcar pasa íntegro al colon en lugar de absorberse en el intestino delgado. Las bacterias lo fermentan y se produce pues, una sensación muy molesta de gas y de diarrea. Y realmente muchos pacientes con síndrome de intestino irritable no toleráis la lactosa o no toleráis cantidades importantes de lactosa. Lo propio ocurre con el azúcar de la fruta, la fructosa. También la fructosa es un azúcar
que utiliza un transportador que comparte, por cierto, con otra sustancia que es un edulcorante bastante común, que es el sorbitol, de forma que, sobre todo si se consume fruta a la vez que se utiliza este edulcorante, se produce una saturación del transportador que no es capaz de pasar de la luz del intestino a la sangre toda la fructosa o el sorbitol, y se producen también esos síntomas desagradables de gas, ruidos abdominales y diarrea. Otro factor que está ahora en la mente de muchos pacientes con el intestino irritable es el SIBO. SIBO son las iniciales en inglés del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Como os decía al principio, las bacterias están en el intestino grueso en condiciones normales, entre 30 y 50 billones, pero en el intestino delgado no hay bacterias. Sin embargo, cuando un paciente tiene SIBO, también existen bacterias en el intestino delgado. Por tanto, no solo fermentan eh, los nutrientes en el colon, sino también en el intestino delgado, donde compiten, por cierto, en la absorción de sustancias muy importantes como la vitamina B12. Y eso puede contribuir o agravar los síntomas de los pacientes con intestino irritable. Otro alimento que se tolera muy mal en una proporción alta de pacientes con el intestino irritable es el trigo y otros cereales, aunque fundamentalmente el trigo. Se piensa que debido al alto contenido de gluten, pero también muchos expertos opinan que son otras sustancias que contiene el trigo que producen un efecto nocivo similar. La verdad es que muchos pacientes con intestino irritable no toleráis el gluten, aunque no padezcáis una enfermedad celíaca, y por tanto es necesario una restricción de los alimentos con gluten que no ha de ser tan drástica como en los pacientes que padecen enfermedad celíaca. Cuando existe SIBO, se utilizan antibióticos durante unos días para el tratamiento, y también algunos estudios recomiendan el empleo de probióticos. Muchos pacientes, cuando se administran antibióticos, mejoran de una forma notable de los síntomas, lo cual quiere decir que el SIBO estaba contribuyendo a los mismos, aunque normalmente os encontráis con la decepción de que no tanto ni de una forma tan permanente como esperabais. El SIBO contribuye a los síntomas en el síndrome del intestino irritable, pero existen otros factores muy importantes, como vamos a comentar enseguida, que también contribuyen a los síntomas. Muchos pacientes con intestino irritable padecéis de estreñimiento, que es necesario tratar con los laxantes oportunos, que os recomendará vuestro médico. Y en esto simplemente comentar que existe la creencia de que los laxantes de herboristería o de parafarmacia son más naturales y saludables que otros que a menudo recomendamos los médicos. Los médicos solemos recomendar los laxantes osmóticos, que son aquellos que se limitan a que las heces contengan más agua, pero no actúan en la pared, en los receptores del intestino, y por tanto no irritan aún más el intestino, no son adictivos,
no crean tolerancia, mientras que aquellos considerados los más naturales, que son habitualmente preparados que contienen SEN, sí que producen producen tolerancia y dependencia, pues llega un momento que el paciente o la paciente, si no los toma, no tiene reflejo defecatorio, no experimenta ganas de ir al baño. Por tanto, es mejor que sigáis las recomendaciones del médico en lugar de tomar laxantes por vuestra cuenta. Otro problema que altera más la calidad de vida que el estreñimiento en los pacientes con intestino irritable es la diarrea, sobre todo con urgencia para ir y que hay que tratar con antidiarreicos, aunque ya os adelanto, a propósito de otras fisiopatologías, otras alteraciones que ocurren en el intestino irritable, que el cerebro tiene también mucho que ver con la diarrea, como lo demuestra el hecho de que personas que tienen profesiones en los que no disponen de un aseo, el día que trabajan tienen que incluso levantarse 2 horas antes para hacer 3 o 4 deposiciones, generalmente muy blandas, y luego tomarse un antidiarreico antes de ir a trabajar y están realmente agobiados, angustiados por el problema, pero a su vez esa angustia hace que el problema aumente, porque estas mismas personas el día que descansan no van al baño, no tienen ninguna necesidad de ir al baño. Esto os da una idea de que existe algo más que el propio intestino en el síndrome del intestino irritable. Lo mismo pasa con el dolor abdominal. El dolor supuestamente se debe a espasmos del intestino grueso o delgado que el cerebro percibe y que, bueno, que produce un sufrimiento muy evidente en algunos casos, incluso algunas mujeres llegan a tener una pérdida de conocimiento, un síncope, por la intensidad del dolor. Y vamos al segundo aspecto importantísimo en la aparición de síntomas en el síndrome del intestino irritable, que es el músculo diafragma. Y vamos eh, con la última parte de lo que ocurre en el intestino irritable. Ya vimos lo que aparentemente pasa en el abdomen, hemos visto que realmente el diafragma tiene muchísimo que ver con la distensión abdominal fundamentalmente. Muchas veces no hay más gas, sino hay un descenso del diafragma y si conseguimos con la respiración diafragmática o con otros sistemas de biofeedback más sofisticados elevarlo, también corregimos esa distensión y el paciente mejora de una forma marcada. Y vamos con la última parte, que es la hipersensibilidad visceral. ¿Qué es eso de la hipersensibilidad visceral? Pues es realmente lo que dice la palabra. Tenemos los pacientes con intestino irritable, tenéis un cerebro muy especial. No es que tengáis ningún trastorno psicopatológico, ni mucho menos, sino que vuestro cerebro es un poquito diferente en muchos casos para bien, del resto de las personas. Y que se trata de un cerebro que es muy sensible, exquisitamente sensible y exquisitamente preparado para detectar
pequeños cambios que ocurren en vuestro organismo y que el cerebro de una persona normal no detecta. Si, lo que ocurre muchas veces, lamentablemente, es que llega un paciente que a veces puede tener un tumor avanzado en el abdomen que sin duda le ha ocasionado muchos problemas de gas, de contracciones anormales en el intestino y que cuando acude ya, como digo, a lo mejor ya tiene metástasis en el hígado. ¿Y por qué? Porque su cerebro no le avisó de nada, no le avisó de los cambios que como consecuencia de un pólipo grande o de un tumor estaban ocurriendo en su abdomen. Vuestro cerebro, el de los pacientes con intestino irritable, es un cerebro exquisitamente sensible, de forma que una cantidad de gas que a una persona normal no le molesta en absoluto, vuestro cerebro lo percibe. Lo percibe, claro, la sensación la tenéis en el abdomen. Los movimientos normales del colon, peristálticos, para hacer avanzar las heces, normalmente el cerebro no los capta, pero a vosotros sí vuestro cerebro sí los detecta, de forma que pequeñas variaciones o prácticamente los movimientos normales os produce dolor. Tenéis una hipersensibilidad visceral. Y no solo eso, sino que también vuestro cerebro habitualmente capta más el entorno, está más pendiente del entorno, de las sustancias, de aquellas circunstancias de la vida que os estresan, que el de otras personas. Y como sabéis, el estrés, merced a unas vías que van desde el cerebro al intestino, induce a su vez cambios en el intestino y se produce un círculo vicioso, porque debido al estrés hay más alteraciones en el intestino, entonces vuestro cerebro a su vez capta más esas alteraciones, cuanto más estrés, más capta los cambios a veces diminutos que ocurren en los gases o en el movimiento del intestino. Por eso muchas veces notáis un empeoramiento coincidiendo con el estrés. Simplemente es que vuestro cerebro está todavía más alerta de lo normal. Es como si en el intestino hubiese un segundo cerebro. Y de hecho, así es. Se habla del segundo cerebro porque alojados en la pared del aparato digestivo existen tantas fibras nerviosas como en la médula espinal y existen incluso más sustancias químicas que median la comunicación entre las fibras nerviosas y a su vez la interacción entre el intestino y el cerebro. Hay realmente un segundo cerebro. Por lo tanto, otro de los abordajes terapéuticos en el intestino irritable es reducir esa hipersensibilidad visceral. Con los antiespasmódicos conseguimos que el intestino esté quietecillo, que apenas se mueva. Con los antidiarreicos también conseguimos frenarlo. Con la respiración diafragmática conseguimos reducir el gas, no el gas, perdón, la distensión del abdomen producida por el descenso del diafragma. Con la dieta baja en FODMAPs conseguimos reducir la producción de gas, suprimiendo la lactosa cuando existe intolerancia, o la fructosa, o el sorbitol, o el gluten. También reducimos los efectos locales producidos por estas sustancias. Pero así y todo, no lo suficiente para que en algunos casos el paciente siga experimentando síntomas. Desde hace mucho ya se conoce que, curiosamente, muchos pacientes en intestino irritable tienen una intolerancia importante a la lactosa. La lactosa les produce una cantidad de gases tremendas, pero a ellas no les molesta, les da igual, comen lactosa y les da igual. De forma porque tienen poca
sensibilidad de su cerebro al gas. Y de la misma manera, las personas que no padecemos intestino irritable podemos comer todos los FODMAPs que queramos, porque aunque tengamos más gas, no nos molesta, porque se eleva el diafragma y nuestro cerebro no detecta, es indiferente de alguna forma a esa cantidad de gas. Por eso, en vuestro caso, a veces cuando tener vuestro aparato digestivo impecable, con todos los remedios que os buscáis en farmacias, en parafarmacias, en nutricionistas, y por supuesto en el ámbito de la medicina convencional, aún así no basta, os volvéis, os desesperáis porque no podéis entender esa situación y a su vez vuestros síntomas os estresan y eso aumenta la sensibilidad de vuestro cerebro. Por tanto, no hay otra opción que es apagar el cerebro. Hay que disminuir esa hipersensibilidad visceral, hay que desconectar un poco el cerebro o apagarlo, podríamos decir, en sentido figurado. No hay otra. Ya sé que sois muy reticentes a ver connotaciones psicológicas en vuestros síntomas y no tenéis ningún trastorno psicopatológico diferente del que pueda tener la población normal, pero sí que no hay más remedio a veces para mejorar que, digamos, desactivar un poco vuestro cerebro. Sintiéndolo mucho, tiene que ser así. ¿Cómo se desactiva vuestro cerebro? Pues hay una forma muy fisiológica, muy saludable, es con la actividad física. Tanto cardio como fuerza. La actividad física libera, como sabéis, endorfinas, que son sustancias analgésicas y de alguna forma sirven de pantalla para que el cerebro no detecte esos cambios, se apague de alguna forma, no detecte esos cambios que existen en vuestro gas, en el gas de vuestro intestino y en la motilidad intestinal. Por otra parte, la actividad física también es bien conocido que reduce el estrés y la reducción de estrés hace que el cerebro también se torne menos sensible, menos despierto para detectar esos cambios en vuestro aparato digestivo. Todo lo que sean técnicas para reducir el estrés, las que queráis, cada uno os puede ir mejor según vuestras propias connotaciones culturales, vuestras creencias, las experiencias de vuestra vida, vuestras relaciones sociales, eh, pero la meditación, el mindfulness, que están tan en boga ahora mismo, y yo creo que todavía se deberían prodigar más de lo que se prodigan porque realmente llevamos una vida muy poco saludable la mayoría de las personas. ¿Y qué pasa cuando, a pesar de todo eso, a pesar de utilizar todos los recursos para que vuestro intestino esté sosegado, para que vuestro diafragma no se quede contracturado a lo largo del día en el abdomen, sino que hagáis masaje con la respiración diafragmática y otras técnicas de biofeedback y practiquéis ejercicio físico, técnicas para reducir el estrés, cuando a pesar de todo, seguís con síntomas, no hay más remedio que utilizar lo que se llaman fármacos neuromoduladores, que son fármacos que realmente no actúan a la dosis que administramos, no actúan en nuestro cerebro, el de la cabeza, sino que actúan únicamente en el segundo cerebro, en el sistema nervioso intestinal. Entonces, yo quiero romper ese miedo, esa fobia que tenéis muchos pacientes con intestino irritable, a tomar sustancias que realmente se administran a una dosis muy bajas, que no vais a percibir prácticamente ningún efecto secundario y todo lo que podéis esperar es
una mejoría de los síntomas, porque lo que hacen es reducir los neurotransmisores que envían una información equivocada desde el sistema nervioso intestinal al cerebro. Van a silenciar de alguna forma, van a mantener silenciado el cerebro a esos estímulos. No descartamos que algunos pacientes, sobre todo aquellos que padecéis catastrofismo, que consiste en que vivís angustiados pensando en los síntomas, o sea que más que el estrés de vuestras circunstancias laborales o personales o sociales, os agobia el pensar que en un momento dado vais a tener un dolor abdominal intenso o vais a tener una diarrea con marcada urgencia en el momento menos oportuno. Entonces no existe más remedio en esos casos cuando no sois capaces de neutralizar esa sensación, ese pensamiento con meditación o con un razonamiento más o menos lógico, que buscar la ayuda de un psicólogo que mediante una terapia que se llama cognitivo-conductual va a contribuir a mejorar esos síntomas, a ayudaros a que el estrés influya menos en vuestros síntomas y de alguna forma a gestionar mejor vuestros síntomas. Que entendáis que si alguna vez os mandamos al psicólogo no es para arreglarlos ninguna otra cosa, sino simplemente para tratar muy específicamente esa faceta del intestino irritable. Y ya para terminar, en algunos casos en donde realmente no se consigue una mejoría evidente con ningún procedimiento de los anteriores, se utiliza la hipnosis o autohipnosis. Ya sé que pensaréis que eso, acostumbrado a los reality de la televisión, que se trata de un procedimiento para manipularos vuestra mente. Esto no tiene nada que ver con un show. La hipnosis es realmente una técnica de relajación, pero que es más profunda que la relajación convencional y nadie manipula vuestras mentes, sino que se trata de conseguir un estado de relajación más profundo que el que se consigue con una técnica de relajación como el mindfulness o con meditación o con entrenamiento en relajación. Existen aplicaciones muy poquitas en español, pero hay alguna muy buena para que incluso lo practiquéis en casa. O sea que no tiene, no es ninguna nada extraño ni nada de brujería. Es algo científicamente probado y muy útil y que realmente funciona. Funciona cuando se utiliza en los casos seleccionados, funciona. Bueno, y nada más. Hace unas semanas la Asociación Americana de Gastroenterología publicó este gráfico para que os deis una idea de realmente lo complejo que es el síndrome del intestino irritable. Como os centréis exclusivamente en la dieta, vais a estar tratando solo una tercera parte del problema. Si nos centramos solo en el gastroenterólogo, que vamos simplemente al intestino a corregir los síntomas sin reparar en los mecanismos por los que se produce, tampoco arreglamos nada. Ahí está
el problema de la disinergia abdominofrénica, el problema del diafragma y, por supuesto, la hipersensibilidad visceral a esta otra tercera faceta en el intestino irritable, y es necesario una atención integral. Una atención integral. ¿Vamos a conseguir mejoraros? Pues yo creo que con todos estos medios lo vamos a intentar. La mayor parte de los pacientes que nos venís a ver, afortunadamente para nosotros, lo cual nos llena de orgullo, sois pacientes que venís rebotados de muchos sitios, que ya lo habéis intentado todo y que ya sabéis muy bien que cuando algo no da resultados, seguir en esa línea no va a dar resultados, por mucho que os empeñéis vosotros y nos empeñemos nosotros. Si la línea de la dieta y de los tratamientos centrados en el intestino no funciona, hay que buscar otros medios, no hay otro remedio. ¿Vais a mejorar al 100%? No. El intestino irritable es un trastorno benigno, pero crónico, que es un coñazo y que lo que pretendemos es que a veces durante meses de vuestra vida ni os acordéis de que padecéis la enfermedad y que cuando la padezcáis o tengáis los síntomas os sean más llevaderos, poniendo en práctica todas estas medidas, pero no cabe duda que existe un componente de asumir que, bueno, que nadie es perfecto y que unas personas, nadie pasa la vida sin tener síntomas más o menos molestos, ¿no? Aunque, bueno, pues eso, las articulaciones, las lumbalgias, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues es otra de esas contingencias de la vida que a veces no hay más remedio que asumir. Muchas gracias.